Emily Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí inaugurando temporada, has Ujú. tenido o tienes el honor de Vaya. hacerlo tú. Sí, sí, sí. No es cualquier Genial. cosa, no es cualquier cosa, No, 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 que no, que no. ¿eh? Eso va al currículum directamente. A partir de ahora, cuando te presente, tendré que decir también eso. Del Claro, claro. currículum. Vale. Bien, bromas aparte. Ya que empecemos por un tema del que no habla nadie. Ujú. ¿Eh? Vamos a hablar de las Sí, eléctricas, sí. de lo que la gente llama el precio de la luz. Se han puesto farrucas y han tirado un farol ahí encima de la mesa. Bueno, no lo han tirado, dicen que yo creo que van de farol, de que se van a cerrar, que os ponéis así, os cerramos las nucleares, Sí. como si ellos por su cuenta pudieran hacer y deshacer y cerrar las centrales cuando les pareciera o pareciese sin permiso del gobierno, etcétera, etcétera. Pero Mm. en el fondo ha quedado un tanto patente quién manda aquí, ¿no? Y en poder Efectiva. de quienes estamos. En fin, tú seguro que lo tienes más silvanado y quieres hacer un recorrido por el. Mm. A ver, ¿cómo querías empezar? ¿Te gustaría? Bueno, pues es un tema que lleva muchos días estando en el candelero, como sabéis, y corren ríos de tintas, que se decía antes, ya cada vez hay menos ríos de tintas y muchos minutos de programas y horas de programas, ¿no? Mi impresión es que, exceptuando alguna muy poca gente, nadie quiere entrar al trapo del asunto. Y cuando Mm, digo nadie, también digo el gobierno, ¿eh? mm. Entonces, bueno, quería un poco mm, desmontar el tema, ¿no? Normalmente se nos explica que esto es como algo más o menos divino, que nos viene impuesto, porque es que resulta que hay un mercado mayorista, que es el que, mire usted, pone los precios y este tipo de cosas, ¿no? Primera cuestión. Entonces vamos primero a desmontar un poco de eso. Es decir, en España en estos momentos existen unas cuantas empresas, no muchas, eléctricas, que controlan ese mercado mayorista. Es decir, que controlan empresas productoras, que controlan empresas comercializadoras, que controlan empresas vendedoras. Es decir, hay toda una serie de empresas, subempresas de la misma matriz, etcétera, pero que en definitiva al final nos vamos a quedar pues con Naturgy, Endesa, Iberdrola y tres o cuatro Gas más. natural. Gas natural, sí, Naturgy es la de gas natural. Entonces, Gas natural. exactamente, esta gente es la que en definitiva decide los precios, ¿eh? Porque si fuera una cosa así como un mercado que no podemos controlar, pues resulta que esto mismo estaría pasando en Francia o en Italia o en otras partes, por ejemplo, de Europa, para no irnos más lejos, y no está pasando, ¿eh? Entonces, primera cuestión, aquí tenemos un problema estructural muy importante y es que los diferentes gobiernos han vendido, han vendido la capacidad de hacer empresas de electricidad a una serie de personas y de accionistas y no se han quedado con ninguna propia, ¿eh? Suerte Mm. cuando tú decías eso, ahora amenazan con que pueden parar las nucleares. Bueno, pues suerte que aún queda Red Eléctrica Española, que es la que digamos, hace de autopista y aún queda una especie de regulador estatal o como lo queramos llamar, pues al cual habría por lo menos que avisar ante un caso de este tipo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la primera cosa que tenemos es un problema estructural, es decir, no es un problema de mercado ni de situación, ¿no? Por tanto, olvidémonos también, y quiero entrar en segundo lugar, vamos a olvidarnos de eso, de los otros precios. Es decir, ¿por qué? ¿Es mentira que una parte de la electricidad se genera por gas natural? No es mentira. ¿Es mentira que una parte se genera por, a partir de las hidroeléctricas? Pues no es mentira. Es mentira que otra parte se fabrica a través del viento y de la energía eólica. No, tampoco lo es, ¿eh? Nada de eso es mentira, pero lo que sí es mentira es que nos digan, no, no, es que ahora resulta
que el gas natural está tan alto que nosotros automáticamente tenemos que subir los precios. Y mire usted, bueno, pues podríamos compensarlo con hidroeléctricas, pero hemos dejado ir los embalses, ¿sabe usted? Mira, qué casualidad, ¿eh? Se han vaciado los embalses y tal. Bueno, y Sí, la gran mentira, y los han vaciado, que cuesta poco producir exactamente, electricidad con agua, pero la han vendido a precio de gas. claro, claro, efectivamente, Qué listos. porque una de las cosas que la gente que nos escucha debe entender es que cuando se ponen esos precios, que los ponen ellos mismos, la medida del precio es siempre aquella que es más cara. Es decir, si en La ese momento última. lo más, exacto, si en ese momento lo más caro es producir con energía nuclear o producir con gas natural, esa es la que marcamos como precio básico. Aunque el 60% de lo que nos llegue pueda ser de otro tipo, producido por otro tipo, ¿no? Por hidroeléctricas o por fotovoltaica o por lo que sea. Eso no cuenta, es decir, se coge la más alta. Que evidentemente ahora mismo hay un mercado internacional por cuestiones geopolíticas que está haciendo que el gas natural suba, evidentemente, pero es de lógica que las propias empresas se podrían autorregular, cosa que evidentemente no hacen, y si no el gobierno podría autorregular y buscar otras fórmulas de producción. Entonces, estamos ante esa situación, esa es la verdadera situación, ¿no? La auténtica situación. Es decir, que ahora hay una posibilidad de negocio brutal y simplemente la están aprovechando. Es el mercado desmedido, sin ningún tipo de regulación ni ninguna cosa por el estilo. Claro, esta segunda parte que estamos hablando es todavía mucho más bestia si hablamos de probablemente el país europeo con mayor superficie con capacidad para recoger nuevamente la energía solar. Entonces, ¿por qué el país que podría tener mayor energía solar de Europa no es el mayor productor de energía solar? ¿Por qué no se va a energías limpias y baratas? Ahora hablaré un poquito más de eso, sino que lo que hacemos es buscar, evidentemente, energías sucias, contaminantes y demás. Digo esto y abro un paréntesis porque una de las cosas que se nos está explicando es que, mire usted, es que Europa nos está cobrando mucho por contaminar. Coño, pues no contamine usted. Claro, es decir, Europa está claro que está cobrando por la emisión de carbono. ¿Y por qué están ustedes emitiendo carbono? Pues mire, porque estamos utilizando las plantas nucleares o otras plantas gasísticas, etcétera. Bueno, ¿y por qué no utilizan otras? No utilizan otras porque no son tan rentables económicamente para los accionistas y para las empresas, ¿no? Entonces, claro, lo que usted no puede hacer es hacer lo que le interesa a nivel económico y particular de esos cientos o miles o cientos de miles de accionistas y resulta que nos lo repercute en el recibo de la luz al conjunto de la humanidad, ¿no? Vamos, en este caso del territorio español. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? Pues, o a partir del martes sobre todo, ¿no? Después del Consejo de Ministros, lo que ha hecho es bajar todavía más los impuestos del Estado, cosa que no sabemos si va a ser permanente o es provisional. En todo caso... Han dicho varias veces que es coyuntural, que es provisional, que durante un tiempo, claro. un poco en respuesta a las hidroeléctricas, para decir, hombre, no os asustéis, no pongáis así, que esto es solo una temporada. Claro, lo que pasa es que rebajar los impuestos, a lo mejor el 21% era un impuesto muy elevado y habría que buscar una media de los impuestos en Europa, pero rebajar los impuestos siempre tiene las mismas consecuencias. Es decir, el Estado, en Deja este de caso, recaudar. ingresa menos, deja de recaudar. A mí no me importa que deje de recaudar para invertirlo en el ejército o en otras cosas, pero sí me importa que deje de recaudar para invertirlo en medidas sociales. Y como no lo sabemos, pues no deja de ser una mala medida, ¿no? Y la segunda cosa que han hecho ha sido meterse con los beneficios extraordinarios que tienen en estos momentos las empresas y lo que nos dicen es que el recibo para el mes que viene podría bajar alrededor de un 20% porque también aumentan, por otro lado, el apoyo a las personas y a las familias que están en una situación más de riesgo, ¿no? con respecto a este tipo de precios. Entonces, son soluciones temporales. Evidentemente, como soluciones temporales,
no son incorrectas, diríamos, pero no van a atajar el problema estructural de este país, ¿no? Entonces, bueno, pues si dependiera de mí o si me pedís a mí una receta, aunque no me la hayáis pedido, os la voy a dar. Yo creo que te la pido yo. A ver, sí, ¿cuál es la sí. receta tuya? Bueno, yo creo que la receta pasa por obligar de alguna manera a las empresas, bueno, pasaría por crear empresas públicas de producción de electricidad. Y cuando digo empresas públicas me estoy refiriendo a no una única empresa de ámbito estatal, sino a que hay determinados ayuntamientos, como hay alguno que ya lo ha hecho, y demás, determinados territorios, etcétera, pudieran tener empresas públicas que entraran en el mercado a competir. Primera cuestión. Segunda cuestión, que esas empresas, para favorecerlas, lógicamente, fueran empresas limpias y, por tanto, empresas basadas. No me sirve la energía eólica, a mí personalmente no me sirve la energía eólica, y si no, veamos esos inmensos campos de gigantes Sí. volteando ahí continuamente y todo el destrozo ecológico, paisajístico, etcétera, que están haciendo, y sí energía solar. Y para que eso no quede nuevamente en manos de las grandes empresas, yo lo que propondría, y no solamente lo propongo yo, vamos, no esto es una cosa que me he soñado yo esta noche o que he pensado esta noche y os lo vengo a decir aquí, sino que hay mucha gente dentro del mundo ecologista y no ecologista, gente simplemente razonable, potenciar lo que es la autoproducción y sobre todo potenciar la autoproducción comunal, comunitaria. Sí, sí. Es decir, que la gente salga de las garras de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, quiero dar unos datos. Voy a dar dos solos, porque ya sé que en la radio esto queda tremendo, ¿no? Pero cuando se está diciendo en estos momentos, bueno, a ver, que están ustedes interviniendo, ¿no? Que están ustedes confiscando, y cuando la respuesta del señor Sánchez es suavita, suavita, como todo el mundo tiene que abrocharse el cinturón y por tanto nosotros lo que le pedimos a las empresas es que tal, pues voy a dar dos datos. Dos datos para que la gente sepa de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando cuando a uno le suben el recibo de 60 y tantos euros a 180, pongamos por caso, y de lo que estamos hablando de los accionistas. El economista Juan Torres López, lo tengo que leer, porque lo tengo aquí apuntado, Juan Torres López, de reconocido prestigio, Sí. él dice en un artículo reciente que las empresas eléctricas de este país nos han estafado solo en los precios de los contadores y en los redondeos que se hacen a través de los contadores en los últimos 20 años, 14.000 millones de euros. Repito, 14.000 millones de euros. Ese artículo es el que se publicó, creo que en el día de ayer en Público o algo así, ¿no? Exacto, eso salía ayer en Público. Exacto. Y luego la respuesta, que está muy bien que se tengan que hacer estas respuestas en el Parlamento porque así los demás nos enteramos, la respuesta de la ministra Yolanda Díaz al PP sobre los beneficios de los accionistas de Endesa. Endesa fue una de las últimas empresas liberalizadas en el año 1996. Estaría bien recordar el acrónimo Endesa, lo que significa. Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima. Eso es. Empresa pública española claro. que ha acabado en manos de capital público del Estado italiano, una parte importante. Sí, una parte fundamental. Eso que dicen que no puede haber Endesa era una empresa pública. Fue la última, creo que en privatizar por parte del señor. Exacto. Bueno, sigue. Porque no, pues eso, ella, Yolanda Díaz, ha dicho hoy, y supongo que tiene los datos para decirlo, porque nadie se atreve en un púlpito como esos, bueno, nadie, a decir mentiras de este tamaño, con números, digo, a decir mentiras sí, pero a decir mentiras así con números tan altos. Ella habla de que los accionistas de Endesa se han repartido desde 1996 hasta aquí, es decir, en 25 años, 27.641 millones de euros. Como para que alguien ahora venga a decirnos que le vamos a joder el negocio, que pobrecitos, que vamos, que solo les faltaba eso,
y que a lo mejor tienen que cerrar alguna nuclear o alguna cosa por el estilo, ¿no? Ya. Pues no sé, quería que lo supiera. Y luego hay una última cosa que me gustaría decir, porque ya sé que vamos justitos, y es hacer observar ese cambio fundamental que ha hecho el PP, que hasta hace 2 días decía que el gobierno social comunista estaba sumiendo a la gente en la miseria, a decir que las medidas que toman son confiscatorias e intervencionistas, es decir, a defender a quienes tienen que defender, ¿no? Porque para ellos el problema no estaba en que subiera el precio de la luz, sino Y que que había eso pone que en utilizar... peligro, con el desarrollo económico, las futuras inversiones e incluso Eso puestos de es. trabajo, bla, bla, bla. Sí, El sí, sí, discurso sí. del Sí, sí, PP, sí, ¿no? sí. Sí, Sí, sí. Bueno, es más, para ayudarles sí. y también un poco para que nuestros oyentes y nuestras oyentes, que seguro que lo saben, pues, pues el mercado de valores en España ya ha hecho su lagrimita y han bajado todos los valores de las eléctricas. Fijaros qué cosa, han bajado un 4%, un 5%, una cosa así. Mm. Bueno, y si hace falta, mañana bajan más. O sea, porque eso es su jugueteo, ¿no? Y entonces es decir, fíjate el miedo de los inversores que ahora se retiran de aquí y todo este tipo de cosas tan bonitas que se montan ellos y ellas para hacernos creer determinadas cosas, ¿no? Entonces, conclusión, remate final para Bueno, dejar, ¿no? la conclusión es que yo creo que es un problema estructural y no un problema coyuntural, que no podemos esperar a eso que alguna gente nos está diciendo, no, es que dentro de 6 meses esto va a bajar y todo este tipo de cosas, porque tenemos un verdadero problema. Quizás es uno de los sectores económicos fundamentales, además, no fundamentales para la economía, fundamentales para el desarrollo de las vidas de las personas, que está en manos de un oligopolio, aunque tenga 5 nombres. En definitiva, está en manos de un oligopolio. Y para más INRI, si la gente quiere, pues que procure ver cuánto se paga por ser consejero o consejera de una de estas empresas, y lo compare con su salario, y etcétera, etcétera. Muy bien, lo dejamos aquí y nos vamos a otro tema. De acuerdo. Pues esperaros unos minutos y enseguida volvemos a estar con vosotros. Emili, seguimos. A ver, andas por Cataluña y ahí se vuelven a remover las aguas, las corrientes del río y vamos a tener, pues me temo yo, según veo en los informativos, plato diario de información sobre Cataluña. Ahora están con el tema de la mesa, que quizás si nos queda algunos minutos lo tocamos, si no tenéis cumplida información de lo reciente que ha sucedido, pero hay un tema más de fondo que, bueno, ha condicionado, incluso podría condicionar o llegó a condicionar, según las noticias de estos días pasados, que nosotros no estábamos por aquí, que es la ampliación del aeropuerto del Prat. Es decir, el aeropuerto catalán, un aeropuerto que es internacional, de carácter internacional, al que quieren ampliar porque dicen que es insuficiente su capacidad para bueno, recoger tanta capacidad de vuelo de carácter internacional y demás. Se ha montado la de siempre, ¿no? Es decir, los que están a favor, que son o somos menos, entre ellos los ecologistas y los medioambientalistas han aplaudido, han dicho que bien, enhorabuena. Otros han dicho que se lo han centrado todo en cuestiones de política Cataluña-Madrid. Por eso decía yo lo de la mesa y las negociaciones que están ahora. La patronal ha echado también su lagrimita, falta de inversión, puestos de trabajo, etcétera, lo de siempre. Cuenta tú, que saber más de eso. Además estás ahí casi en el aeropuerto. O un poco Bueno, lejos, estoy un pero poco para el otro lado, pero... un poco lejos, pero en fin, vale, cuenta. Sí, bueno, esto bueno, tiene varios prismas, ¿no? Desde el que tocarlo. Primero fue la sorpresa, ¿no? Porque es decir, no se había filtrado que
que esos dos gobiernos que supuestamente no se hablan o que necesitan hacer cosas muy, muy, muy rimbombantes como la de ayer, ¿no? Para verse y tal, y Sí. con mozos de escuadra y con saludos y trompetas y cosas de estas, pues resulta que lógicamente, como no puede ser de otra manera, se hablan constantemente. Sí. Y vamos, yo no es que no que no me alegre de que se hablen constantemente, o sea, me parece muy bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, llegó un momento hace aproximadamente un mes o quizás un poco menos en que alguien filtró esa noticia, es decir, que se estaba trabajando desde los dos gobiernos con esa idea de la ampliación del aeropuerto del Prat. Claro, a partir de aquí... Iba en el paquete, perdona que te interrumpa, que no solo va el aeropuerto del Prat, o sea, eso ha Sí, ocultado la información del aeropuerto, de la ampliación del aeropuerto de Barajas, sí, porque sí, también quieren sí, hacer lo mismo, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. pero cierro el paréntesis. Bueno, son estas cosas que forman parte de este desarrollo verde, ¿no? Sí, que nos quieren vender con los dineros vaya. que van a llegar de Europa, es decir, ahora Mm. llega mucho dinero y tal, y bueno, y entonces, quiero decir, bueno, como esta va a ser una de las conclusiones, ahora me la salto, y entonces apareció esto. Claro, ¿qué pasó en ese momento? Pues lógicamente, como tú decías, por un lado organizaciones ecologistas y por otro lado organizaciones sociales. De hecho, hay una manifestación convocada para una concentración convocada para el próximo domingo al mediodía. Pues se nos volvió a caer como una losa encima. Es decir, otra vez estamos haciendo lo mismo. Esa cosa que hemos hablado tantas veces, ¿no? Llega el COVID, en este caso el aeropuerto prácticamente se paraliza, Mm. se hacen ERES, no sé qué, no sé cuántos, todavía no hay una recuperación total y ya estamos otra vez con el mismo modelo de crecimiento. Es decir, hace poquito nos decían, no, si ya lo hemos entendido, si por ahí no puede ser, si hay que hacer otras cosas, si hay que buscar un desarrollo verde que cada vez, mira que el verde es un color que me entusiasma, ¿no? Pero cada vez que oigo a un político hablar de verde, en vez de decir claramente ecológico o alguna cosa por el estilo, o de respeto medioambiental o lo que sea, pues bueno, ya queda esto, tú dices desarrollo verde y ya está todo hecho, ya no hace falta que digamos nada Sí, más, ¿no? sí, Ya es sí, sí. desarrollo verde y punto. Mm. Claro, entonces hay toda una parte de la sociedad catalana que seguramente alguien considerará que es minoritaria, pero que ya veremos el domingo cuántos somos, pues que está en contra no de la ampliación y la Ricarda y todo lo demás, que como sabéis es una parte de la desembocadura del Llobregat, sino que está en contra de volver a ese modelo, de volver a un modelo pues de que vamos a hacer una cuarta y una quinta pista, vamos a meter aquí todos los aviones que metamos, que podamos meter, ¿no? Porque la idea aparentemente es que Madrid quedara como aeropuerto internacional, digamos, para el franco-americano y Mm. Barcelona quedaría como aeropuerto para el franco europeo y asiático, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo no sé si hay que ampliar o no. Es decir, yo no sé si tienen que venir más aviones. Es un modelo por el cual no estoy. Sabemos lo que contaminan, etcétera. Pero es Eso es lo que que te quería Cataluña... preguntar, es lo que te quería preguntar, un poco que entraras en eso, ¿por qué es malo ampliar un aeropuerto? Pueden decirse algunos. Bueno, ¿Por qué no claro. queréis que vengan aviones? ¿Por qué no queréis que vuelen más aviones y sea más cómodo y puedan aterrizar mejor? Claro, por lo mismo que no quiero que entren, seis cruceros en el puerto de Barcelona de nuevo cada día. Sí. Porque hemos vivido, yo vivo en el extrarradio de Barcelona, no en la misma ciudad, unos 20 kilómetros, pero me llega lo mismo y voy a Barcelona por lo menos 2 o 3 días a la semana. Entonces, COVID aparte, Mm. COVID aparte, Sí. Barcelona ahora mismo es una maravilla y hace 3 meses también. Es decir, cómo se podía respirar, cómo podías pasear, etcétera, etcétera. Entonces, volver a una situación en la cual, en definitiva, al final, el único interés es el interés por el turismo, por las ferias, por las grandes ferias internacionales del Mm. automóvil, de los microchips, de lo otro, etcétera, etcétera, es un modelo de crecimiento económico que no tiene nada que ver con la población y que en muchos casos va absolutamente en contra de la población, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, más que el planteamiento de si ahora invaden
un trozo del delta, que yo evidentemente tampoco quiero que invadan ese trozo del delta. El delta ya se transformó su recorrido. Sí, Queda lo que queda del delta del Llobregat. El delta de sí. Llobregat recibe una serie de animalitos al año, que ya sé que son animalitos que, ¿cómo vas a comparar una cigüeña? Pues con un avión, ¿no? Y con un avión de gran calado y de gran dimensión y tal. Pero no es solamente eso, ¿no? Es el tipo de modelo, es decir, el hecho de las grandes aglomeraciones. Es decir, Cataluña tiene 3 aeropuertos, el del Prat, el de Girona y el de Reus. Es decir, si estamos jugando a que sea un polo, no es posible. Yo tampoco lo quiero, pero ahora te hago una reflexión que yo le haría a alguien de estos que dice, no, no, es que hay que concentrarlo aquí. Es decir, la distancia entre Girona y Barcelona es de 60 y pico kilómetros. Y la de Reus un poquito más. Eso en otros países del mundo, por ejemplo, en los aeropuertos de Londres, no están metidos en la ciudad, están Sí, sí, lejos. sí. Y existe un transporte público para trasladarte de uno a otro Sí, si sí. tuvieras necesidad. Bueno, Lo es decir, conozco, sí. ¿no sería más fácil hacer determinadas cosas de trenes, etcétera, para procurar eso, y en todo caso amplías otros aeropuertos que a lo mejor en estos momentos no están a tope? Eso dentro de su lógica, que ya repito, yo niego de entrada. Yo niego de entrada que sea absolutamente necesario que ampliemos los aeropuertos. Es decir, que yo pienso que lo que hay que ir es claramente a un decrecimiento de todas estas cosas. Es decir, la pandemia, si nos ha ayudado a muchas cosas, es que hay reuniones que se pueden hacer como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que se ha seguido comerciando de la misma manera que se hace. Y entonces volvemos otra vez a lo mismo, es decir, a que nos invada un turismo, a que nos invadan determinadas demostraciones internacionales de poderío de determinadas personas, de determinadas empresas, etcétera. Yo creo que ese modelo está finiquitado, o sea, o debería estar finiquitado, ¿no? Sí, bueno, Entonces, se ha aclarado 1000 veces que el tráfico de aviones, es decir, el avión es uno de los medios de transporte que más contamina, que más CO2 vierte a la atmósfera, y se está intentando recortar, especialmente en vuelos que se pueden hacer, o transatlánticos, transportes que claro, se pueden hacer de otra manera, claro, no claro, utilizar y aviones recortar. para todo. Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues volvemos. O sea, hay una gente en Cataluña que está en contra de esto, evidentemente, y estamos en contra de esto por esos dos motivos fundamentales. Es Mm. qué modelo de desarrollo implica y además qué supone en el sitio donde lo quieren hacer, ¿no? Mm. Es decir, que ya en su momento hubo una tercera pista, que los vecinos de los pueblos de al lado de Gavà, Castelldefels tuvieron, es decir, que no podían dormir, que incluso consiguieron algunas sentencias favorables a los niveles de ruido, etc. Bueno, eso por un lado. Evidentemente ha existido otras partes, como sabéis, ¿no? Es decir, que es aquello de vale que lo hagan, pero que lo controle Cataluña, ¿no? El gobierno de Cataluña. No Cataluña, el gobierno de Cataluña, claro, no Cataluña, y los catalanes, no, el gobierno de Cataluña. Y entonces ahí entramos en otra dinámica, ¿no? Y luego ya, pues la cosa también del gobierno central. Ah, no, pues del gobierno central. ¿No lo tenéis claro? Venga, pues lo quitamos. Venga, pues mira, acabáis de perder 14.000 millones de euros o no sé Sí, cuántos, porque una de las hablan de cosas miles de millones. Sí, sí, una de las cosas entonces, que se decía era esa, ¿no? Se les echaba en cara, ¿sois tontos o qué? Es decir, claro, despreciáis una inversión que va a crear, como siempre, mire, vuestro trabajo, no, a ver, desarrollo, bla, 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 y la despreciáis los catalanes, pues no, yo estoy vamos, seguro ¿no? que va a ser, yo estoy absolutamente seguro que va a ser moneda de cambio. Mm. Estoy absolutamente seguro, como tú has dicho, que el presidente de la patronal catalana ya ha hablado claramente, y no Sí, solamente el presidente de la patronal catalana, evidentemente industrias internacionales que están situadas en Cataluña, tanto automovilísticas como químicas, como etcétera, pues van a presionar. Industrias internacionales, me refiero a algunas con origen aquí y otras con origen en otro lado, si es que las grandes industrias tienen algún origen, que origen sí tienen, nacionalidad creo que no.
Bueno, todo eso va a suponer, yo creo que una fuerte presión al respecto. Yo creo que esto no ha acabado, ¿no? Es decir, sí, cuando alguna gente me decía, bueno, pues ya quizás la mani, no sé, vamos, yo estoy convencido que este pastel para ENA, pastel para las empresas constructoras españolas y este pastel para para todo lo que hay ahí alrededor, como sabéis, ¿no? Todo lo que hay, es decir, todos los holdings, todas las empresas internacionales de aviación, etcétera, etcétera, pues no va a ser una cosa que se va a caer así porque sí, es decir, ni porque un gobierno haya dicho, mira, que quiero tener más mano, ni porque otro no sé qué. Es decir, sobre eso, por desgracia, seguramente que vamos a tener que hablar bastantes más y la gente que estamos en contra, bueno, hay que poner la carne en el asador, ¿no? Porque esto va a ser complicado, va a ser muy complicado que renuncien a ello, ¿eh? Aparte de que ahora se haya puesto en un stand-by, yo creo que en buena medida también porque era una noticia que probablemente no querían dar con determinado margen de tiempo, la han dado, entonces pues eso ha creado unos ciertos revuelos y ahora estamos en el silencio, pero vamos, que yo creo que tampoco es real ese silencio, ¿eh? Para nada. Muy bien, lo dejamos aquí también y De acuerdo. para más oportunidades que tendremos de hablar. Vale. Uh-huh. Volvemos, como decíamos antes, dentro de unos minutos y os contamos más cosas. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional, ¿no?, sobre telemarketing, que, bueno, da la razón al sindicato de la Confederación General del Trabajo, a CGT, en el sentido de, por lo que yo he oído, medio he leído, de que no se podía seguir haciendo ese tipo de contratos que estaban haciendo en el sector, contratos de obra, contratos en precario, contratos de meses, y que no había ninguna razón para que esas empresas, grandes empresas del telemarketing, si quieres, ahora lo explicamos con el lenguaje a qué empresas nos estamos refiriendo, pues siguieran así y les obliga a cambiar el tipo de contratación. Y eso lo ha conseguido CGT porque ha impuesto o ha interpuesto un recurso, como se llame. Diversas querellas, sí, Sí. hasta conseguirlo. Desde el año Bueno, 2000 o 2000 ya. viene de atrás. Creo Bien, que 21 pues años, sí. Sí, sí. ha cabreado también a un sector importante que está creando, le pongo muchas comillas, puestos de trabajo de esos que llamamos trabajos de mala calidad, ¿no? Trabajos temporales, con tiempo que no sabes cuánto va a ser, para el trabajador, trabajadora mayoritariamente, que están siempre pendientes de que se te acaben los meses y te vayas a la calle. Bueno, todo eso parece ser que se ha acabado. Cuéntalo tú. Bueno, sí, empiezo contando y luego ya veremos también si se ha acabado, ¿no? Vamos. Pero la sentencia es muy... Bueno, las dos sentencias, hubo una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de diciembre del 2020 y esta ha sido del 9 de septiembre, es decir, ratificación por parte de la Audiencia Nacional. Evidentemente se puede recurrir, pero ahora mismo es de obligado cumplimiento. Por supuesto, esas grandes empresas lo van a recurrir. Cuando hablamos de esas grandes empresas, podríamos aclararlo, porque yo creo que la Sí, sí, mayoría de sí. nuestra audiencia sabe de lo que estamos hablando, pero que eso del Sí, telemarketing a lo mejor a alguien se le escapa. Pero sí. ¿de quién estáis hablando? A tanta gente, a tantos influye. Es tan importante para que habléis de una sentencia en este programa. Sí, A ver. vale, tienes razón, vamos a empezar por el principio. En el convenio de 1999, nos remontamos al milenio pasado, Sí. Comisiones y UGT firmaron un convenio en el cual había un artículo que era el 14b, que es el que ahora se ha anulado. Lo que hace la sentencia es anular ese artículo. Ese artículo, ¿qué hacía? Permitía que por medio de subcontrataciones tú pudieras tener gente haciendo un trabajo que siempre estuviera
o podía ser por meses, como tú decías, o podía ser años y años y 20 años, pero como no pertenecía a la, digamos, a la empresa matriz, pues ahí seguía. Yo he hecho una subcontrata y entonces, claro, esa subcontrata no me puede asegurar a mí, trabajador, que vaya a seguir teniendo la subcontrata, que sí se lo podía asegurar, pero bueno, entre comillas, el juego era ese. El juego, Sí. lo que se ha discutido ante los tribunales era eso. Estamos Entonces, hablando de esa gente que nos atiende por teléfono cuando llamamos, por eso es, o ejemplo, que nos llama, o que nos llama para o que vendernos nos llama algo para... a Exacto. la hora de la siesta, ¿no? Claro, para Eh, que la... Sí, sí. sí, sí, Dime, dilo dime. tú. Sí, sí, para que la gente No, sepa no, para de quién hablamos. que la gente lo tenga más claro. Es Mm, decir, las 35 empresas del IBEX, para que sepamos de qué estamos hablando. Luego tienen otros nombres, pero las 35 empresas del IBEX tienen su call center, es decir, tienen su centro de llamadas. sí, ¿Vale? sí, Entonces, ¿qué han hecho con ese centro de llamadas? No, ese centro de llamadas no se llama BBVA, ni se llama Centro de Llamadas del Santander. Entonces, correcto. ellos crean una empresa o varias y subcontratan esa... me pongo con los bancos porque mira, hoy me apetece ponernos con los bancos, pero podríamos hablar de las eléctricas iguales. Las También. eléctricas que ahora mismo están llamando a la gente para decirle, uy, ¿qué tipo de contrato tiene usted? Pues mira, con el nuestro podía rebajar y no sé qué, y al final están entre ellas absolutamente de acuerdo. Bien, la gente que trabaja en eso, desgraciadamente, pero trabajan y son gente honrada como cualquier otro, en general no está contratada directamente por Endesa, por el Banco de Santander o tal, sino que esas empresas han creado otras empresas a las que ellos subcontratan. ¿Vale? Sí, Se entiende, ¿no? se entiende, Entonces, sí. claro, como yo subcontrato un servicio y supuestamente el Banco de Santander puede no estar conforme con mi servicio y decirme, no, no, pues tú te vas y ahora subcontrato otro. Entonces, ese era el argumento por el cual en el convenio, claro, no podemos dar seguridad a este tipo de personas. Este tipo de personas que son 40.000 en todo el Estado español, es decir, no estamos hablando de un tema menor, Mm, y eso nos lleva a otro tipo de reflexión. Si 40.000 personas a partir de esta sentencia pasan a tener un contrato formal, etcétera, etcétera, porque esto no es noticia, si es probablemente es la creación de empleo fijo más importante que se ha producido en los últimos meses en este país, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, los compañeros de telemarketing y compañeras, perdón, de telemarketing, pues han estado batallando con esto en determinados territorios, en determinados tribunales, digamos, más locales, en tribunales laborales, etcétera, hasta que el tema llegó al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo hizo esa sentencia que os digo de finales del año pasado, que era una sentencia muy innovadora, muy nueva, porque en general la justicia la justicia laboral, que es igual que en general que las otras, no ha tenido una tendencia a ir hacia aquí y bueno, pues ha sido avalada hace pocos días, el día 9, por la Audiencia Nacional diciendo, sí, sí, esto que se dice es cierto. Es decir, ¿cómo puede ser que un call center que lleva trabajando 21 años o 22 años para una misma empresa me diga que no puede hacer un contrato? Y cuando en realidad todos sabemos, los jueces también lo saben, las jueces, que detrás está la empresa matriz para la que estás trabajando. Fundamentalmente. Es aquella famosa cosa de yo externalizo este servicio y por tanto me desentiendo y entonces, por tanto, pues lo someto a las leyes del mercado, si no me gusta a lo mejor cambio por otro. Tal. Sí que existen algunas empresas de telemarketing, pero en general detrás de ellas, igual que nos pasaba antes, igual que cuando yo os decía antes, Endesa es Endesa, pero Endesa es la que pongamos por caso, si estás en Endesa, la que te envía a ti el recibo. Pero Endesa tiene otro nombre cuando es comercializadora y tiene otro nombre cuando es productora. Y en realidad es la misma puñetera empresa, pero que puede intercambiarse, cobrarse, resarcirse entre toda esa serie de empresas. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es un poco ese tipo de entramado que al final repercute en quién.
pues en la ciudadanía que se ve afectada por estas cosas y por otro lado, y en primera instancia, por sus trabajadores y trabajadoras que se ven sometidas a, bueno, pues a esa irregularidad, ¿no? Entonces, claro, hay que decir también, porque es muy importante, que en 1999 se firmó un convenio y en 2017, perdón, se firmó otro. Que en el comité de empresa a nivel estatal hay 3 organizaciones sindicales que son comisiones UGT y CGT, y que la única que no ha firmado nunca ese acuerdo y por tanto tampoco los convenios ha sido la CGT, la que lo ha denunciado. Es decir, me estás diciendo que comisiones y UGT estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Pues sí. Si lo firmaban es porque estaban de acuerdo. Claro, claro, no existe otra cosa. Lo que llaman por ahí También los se puede, sindicatos. Sí. también podían haber hecho aquello del mal menor, que es lo que hacen siempre, pero por lo menos recurrirlo, ¿no? Pero no han acompañado. Vamos, si este tema os interesa, podéis tener entrevistas con los compañeros y compañeras de telemarketing. No solamente no han acompañado, sino que han servido de argumento para la otra parte. Entonces, claro, estamos ante algo muy serio, porque aquí no solamente estamos ante la maldad, vamos a poner comillas, para que no se interprete mal, ante la maldad implícita y el interés por el beneficio supremo de determinadas empresas. Estamos ante el hecho de que determinadas organizaciones que deberían servir para eso, para defender a los y las trabajadoras, pues consienten y ven esto como una cosa de los tiempos, ¿me entiendes? Es decir, bueno, son los tiempos que nos han tocado vivir, ¿vale? Ese tipo de discurso que va calando, bueno, eso de ser fijo, eso era en el siglo pasado, cuando lo del estado del bienestar, eso nada, fue Alemania, los años 50 y 60, luego el resto nada, hay que acostumbrarse a esto, Bueno, bueno, a pesar de que evidentemente no es fácil conseguir una sentencia como esta, porque ojalá fuera fácil, y ojalá sentencias de este tipo se estuvieran dando continuamente, bueno, pues hay que pelearlas en la calle, porque yo sé que en las secciones de telemarketing de la CGT también han estado en la calle y han estado en luchas concretas en determinadas empresas y demás, y hay que pelearlo de esta manera porque a veces forma parte del camino, ¿no? El camino lleva a la movilización, pero también lleva en algunos momentos a judicializar determinados aspectos, ¿no? Porque son claramente atentatorios a los derechos de las personas trabajadoras. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo creo que creo que solo he visto la noticia en El Salto, no lo leo todo, ya lo he dicho más de una vez, pero creo que solo he visto la noticia en El Salto. Me decías precisamente sobre eso que afectando a alrededor de 40.000 trabajadoras, trabajadores, sobre todo trabajadoras, no entrevistaban para nada al sindicato que había logrado esto, no aparece en los grandes medios, no se habla del tema y no es un tema menor por el número de personas que afecta y por el cambio que supone para las grandes empresas, ¿no? Es decir, pasa desapercibido. Y por lo que puede implicar en otros sectores que están en una situación también muy parecida y demás, ¿no? Pero no hay ningún tipo de interés porque esto sea información. Y con respecto a lo que decías, y para un poco de alguna manera acabar, bueno, las secciones de telemarketing de CGT tienen claro que van a tener que ir a la inspección de trabajo. Es decir, tienen claro que están peleando contra una gente que no está acostumbrada a perder sentencias, que seguramente la recurrirán, pero que vuelvo a repetir, a pesar de que la recurran, ya es efectiva a partir del día 9, es una sentencia en firme, que supongo que se puede recurrir, pues no sé qué tribunal supremo o superior en lo social, o no sé dónde irá esta gente, a lo mejor va incluso al Tribunal Europeo, pero ellos tienen y ellas tienen muy claro que muchas de las empresas se van a negar y que va a haber que seguir haciendo papeles y haciendo presiones para que esto se acepte y esto se normalice, y se normalice en la situación laboral de la gente, en sus nóminas y todo lo demás. Pero bueno, así luchando es como se consiguen las cosas, ¿no? De esta manera.
Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Se nos queda ahí colgando el tema de la mesa, precisamente que ayer tuvo lugar, pero lo dejamos para otro día. Hasta ahora, qué poco podíamos contar así en un minuto o dos. Que bueno, Bueno, yo creo que de hemos la visto. mesa, más que las declaraciones que hemos oído, yo creo que lo más interesante de lo que se está produciendo en estos momentos en la mesa, o lo más importante, es la actitud de Junts per Cat, ¿no? Mm. Y bueno, pues esa mesa de negociación, o llámala X, se está encontrando con continuos golpes a su derecha y o a su derecha en un lado, ¿no? En el caso del territorio español, digamos, donde no es una mesa de negociación, sino que es una mesa de claudicación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues dentro de un sector del independentismo que está haciendo todo lo posible porque fracase también. Es decir, en estos momentos estamos ante sectores muy opuestos ideológicamente, pero que tienen el mismo interés en que eso fracase. Yo no sé si eso tiene solución o no y tal, pero bueno, de entrada me parece interesante que después de tantos años haya gente que se siente a hablar, ¿no? Y a ese nivel, pues para mí es absolutamente incomprensible que Junts per Cat plantee negarse a ir a la mesa, que pueden ir como miembros del gobierno porque ellos quieren llevar a otra gente, ¿no? Otra Es decir, gente a que otra gente. no, que ha estado en Que no, bueno, que no presidenciada, forma parte, pero claro, no sí, forma sí, parte del gobierno porque es una mesa efectivamente. intergubernamental, ¿no? Claro, tú imagínate el lío que podrías montar si tú abres ese melón y entonces en el otro lado te dice el PP que también quiere ir, porque también están en el Parlamento español, ¿no? Y entonces pues tienen que ir todas las fuerzas políticas españolas a esa reunión, porque como no saben si me vas a vender en un momento o en otro, es decir, hay cosas que realmente forman parte de un cierto absurdo político, pero bueno, ellos sabrán a lo que están jugando y qué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mesa va a tener un cierto recorrido y que ese recorrido va a tener otras dimensiones, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo, no exactamente con las mismas palabras, pero lo que decía Rufián, lo que dijo Rufián ayer en el Parlamento, en el sentido de que el posible fracaso de la mesa y sobre todo un fracaso muy, muy pronto, no va a ser únicamente un fracaso de una de las partes. Es decir, eso va a crear mucha más polvareda, ¿no? Y muchas más repercusiones. Bien, seguiremos hablando del tema, Emily. Lo dejamos aquí, ¿te parece? Muy bien, pues Pues hasta la próxima. hasta la próxima semana, si no pasa nada. Muy ¿De bien, acuerdo? un abrazo, Un abrazo, salud. salud, salud. Muy bien. De la radio ya nos hemos ido y ahora nos vamos de aquí. Si a usted le parece Me parece genial. adecuado. Sí, Ya muy veremos bien, cómo funciona esta muy temporada. bien, muy bien. Porque dicen en la radio siempre hay que inventar cambios. Yo he estado dándole vueltas, eh, iba a decir todo el verano, pero no tanto. Pero en la radio está todo inventado. Es decir, hay gente Sí, sí. que dice es que quiero hacer un programa nuevo, diferente. Y digo, yo no sé qué vas a inventar. ¿Qué vas a inventar si la radio prácticamente es sonido, es Muy voz, bien, música? Y claro, puedes decir que lo estás claro, haciendo claro. colgado de la lámpara, que lo estás haciendo yo qué sé, con un vasito en la mano, pero poco más. En fin, ya veremos cómo funcionamos. De ¿Vale? acuerdo. Emily, Venga, pues estamos en contacto. vale. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego.